Vamos a hablar entonces de síndromes demenciales. En este siglo, como ustedes han visto en nuestros gerontes, ¿no?, con el avance de las ciencias médicas y con la calidad de vida, se ha incrementado la edad del envejecimiento. Se ha llegado a la longevidad. Y a partir de allí se va surgiendo en forma exponencial las enfermedades del cerebro. Y una de ellas es la demencia, cuyo factor de riesgo, ¿cuál es? La edad. Exactamente, es la edad. Cuanto más edad tengamos, más posibilidades de contraer la enfermedad a la cual llamamos demencia. Desde el punto de vista de la epidemiología, podemos llegar a decir que esta enfermedad, la demencia, se observa en personas mayores de 65 años en un porcentaje que va desde las demencias moderadas a severas, en un porcentaje que es del 5% aproximadamente, a partir de personas mayores de 65 años. Leves se ve aproximadamente un 0,2, un 0,10% de porcentajes, de personas de mayores de 65 años con este porcentaje. Hay muchas estadísticas, esta es una estadística general. Después vamos a ver cada una de la demencia cuál es la estadística, de porcentaje de cada una de ellas. ¿Cómo definimos las demencias? ¿Cuál es el concepto? Hay dos tipos de definición, hay muchas definiciones, pero podemos usar dos, una clásica y la actual, la definición actual de demencia. La clásica es la que dice que existe, no, que la demencia es un proceso orgánico, lógico, ¿no? Toma el cerebro, orgánico, cerebral, progresivo, irreversible, que afecta la psiquis globalmente, pero fundamentalmente las funciones psíquicas, con deterioro de ellas y con una merma de los conocimientos adquiridos previamente a la enfermedad. Hay un déficit cognitivo, intelectual y global. ¿Quedó claro? Bien. La definición actual ya no habla así de demencia propiamente dicho, sino de síndromes demenciales. O sea, se dice que es un síndrome definitivo, cognitivo, secundario a una enfermedad orgánica cerebral. De por sí hay muchas. O sea que no es una enfermedad única de la demencia, sino es un síndrome que responde en forma secundaria a otras enfermedades del cerebro, que a su vez también genera una declinación de las funciones psíquicas superiores, generalmente progresiva, y que produce una afectación de la relación yo-mundo, o sea, una afectación de la vida social, ambiental y laboral. Las dos son casi similares en cuanto al concepto. Entonces lo podemos sintetizar. Podemos decir entonces que es un síndrome demencial, no es una enfermedad única, secundario a enfermedades cerebrales y que generan déficit. ¿Qué tipo de déficit? Fundamentalmente de las funciones psíquicas superiores y dentro de ellas la intelectual, pero toma en general
todas las funciones psíquicas, en forma global. Y produce un deterioro de las relaciones sociales, laborales y ambientales. Progresivo e irreversible. La diferencia está entre que la clásica habla de que es progresivo y reversible. Generalmente la actual habla que es progresiva y dice que hay algunas demencias, la mayoría dice que la mayoría de las demencias son irreversibles, pero algunas no, son reversibles. Ya vamos a ver cuáles. A ver entonces, ¿dónde ponemos el acento en las demencias? En la definición de las demencias, ¿dónde colocamos el acento? La pregunta se la hago a ustedes. Entre las dos definiciones, ¿cuál sería más relevante? No, ¿dónde colocamos el acento? Hacemos una síntesis de las dos. Es un déficit cognitivo progresivo, ¿sí? Secundario a una enfermedad. Por ejemplo, Alzheimer, la demencia Alzheimer se llama enfermedad Alzheimer, que genera un cuadro demencial. Es la enfermedad de Alzheimer que genera un cuadro demencial. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas generales? Generales, Ustedes en la guardia, cada uno en su especialidad, si no siguen psiquiatría o neurología, ¿qué síntomas generales debemos detectar? Obviamente, el que todos conocemos, ¿cuál es? Es la memoria, ¿no? Hay un déficit progresivo, insidioso, de la memoria. Trastornos de la memoria, de fijación, de evocación, de almacenamiento. Luego también tenemos que evaluar la existencia de otros trastornos cognitivos, no solamente la memoria, que lo encontramos, que es trastorno de la atención, de la orientación, que conlleva esto desorientación temporoespacial, trastornos en la comprensión, en la abstracción, en la capacidad de aprender nuevos conocimientos y de adquirir nuevos conocimientos, trastornos en el lenguaje, afasia, trastornos en el conocimiento, agnosia, trastornos en los movimientos, en la actividad, apraxias, trastornos de la esfera afectiva, ansiedades, agitación, depresión. Por supuesto, el juicio está debilitado, o sea, la capacidad de valoración está debilitada. A nivel, también podemos encontrar síntomas neurológicos, síntomas piramidales, extrapiramidales, mioclonías, los síntomas parkinsonianos, por ejemplo. Trastornos a nivel de la conducta, desinhibición, inercia, apatía. Trastornos a nivel de pensamiento como delirios, alucinaciones, confusión mental. Entonces, cuando estamos en presencia de una persona mayor de 65 años o menor también, que podemos encontrar algún tipo de demencia en personas menores a 65 años, con estos síntomas generales, ¿sí?, podemos sospechar, no podemos sospechar de un cuadro, de un inicio de un cuadro demencial. Generalmente van a consulta, ¿sí?, cuando se inicia el cuadro. Entonces, allí ustedes, ¿qué harían dentro de la especialidad? Me imagino yo que derivan en vez de medicar. Sí, harían interconsulta, ¿con quién? Con neurología y supongo que también neurólogo con psiquiatría, porque tiene síntomas neurológicos y síntomas psiquiátricos. Por eso la especialidad de psiquiatría es la que también asiste a este tipo de cuadros. Bien, entonces ya tenemos, tenemos
La definición, tenemos los signos y síntomas generales de la demencia así en términos general, global. Tenemos también, habíamos dicho, el porcentaje, ¿sí?, que podemos observar en personas mayores de 65 años, y ahora tenemos que ver el diagnóstico diferencial de grupos que podemos hacer con respecto a los síndromes demenciales. O sea, tenemos que buscar diagnóstico diferencial con aquellas enfermedades o grupos de enfermedades que generan también déficit intelectual. Y dentro de ellos tenemos las oligofrenias y los cuadros de ecofunción mental. Que son aquellos cuadros que acompañan con déficit. Lo que pasa es que en las oligofrenias es un déficit que se llama insuficiencia en realidad desde su nacimiento. Y en la confusión mental son trastornos transitorios, son episodios muy agudos, sí, que tienen síntomas muy particulares que rápidamente podemos hacer el diagnóstico diferencial con un cuadro demencial, más por los antecedentes, por múltiples síntomas que cuando ustedes ya han visto confusión mental, bueno, cuando lo vean van a contar la diferencia. Hay una suerte de frase en psiquiatría que nos ayuda a diferenciar entre lo que podría ser una oligofrenia de una demencia. Se dice que el oligofrénico nació intelectualmente pobre y toda su vida va a ser pobre. Y en la demencia nació intelectualmente rico y se empobrece. Y eso se observa en el examen presencial con el cual tratamos con el paciente, se observa nítidamente. En el caso que sea un débil mental, llega a ser un imbécil, un idiota, obviamente hacemos rápido la diferencia. ¿Vieron la oligofrenia ya? ¿O retraso mental? ¿No? Todavía no. Bien. También tenemos que hacer diagnóstico diferencial con aquellas enfermedades que presentan síntomas en común con los síndromes demenciales. Por ejemplo, las depresiones. Hay una forma clínica que algunos autores la colocan dentro de las demencias, que es pseudodemencia depresiva, por lo cual hay que hacer diagnóstico diferencial con los síndromes depresivos, particularmente el síndrome depresivo mayor, o la depresión mayor, como se llama. También con cuadros psicóticos delirantes, porque también algunas demencias se acompañan de delirios paranoides, por las fallas amnésicas en general. También con cuadros psicóticos como la esquizofrenia, justamente por los mismos síntomas, y con otras demencias. Estos son, digamos, diagnósticos diferenciales así generales, de grupo de enfermedades. Yo después les voy a entregar esto para que saquen fotocopias. Bien. Hay otro tema que he observado que muchas veces confunden cuadros de deterioro cognitivo con demencias. Y se asimila. En vez de colocar síndrome demencial, se coloca deterioro cognitivo. Y son dos cosas distintas. ¿Sí? Tenemos lo que llamamos deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve tiene dos formas de presentarse. Amnésico, o sea, deterioro cognitivo leve amnésico, que también llamado amnésico dominio único, o si no, deterioro cognitivo leve amnésico multidominio. Ahora les explico. Multidominio. ¿Qué significa el deterioro cognitivo leve, por empezar?
son aquellos individuos ingresados o están por ingresar en la tercera edad, más o menos 65 años, a partir de los 65 años, que presentan trastornos de la memoria como único síntoma cognitivo. Ahí entraríamos en el dominio único, amnésico en dominio único, como único síntoma cognitivo, sin afectación de la vida de relación social. Algunos autores lo llaman a esto también envejecimiento normal, que no hay deterioro de la vida de relación. Esto es importante, ¿eh? Para hacer diagnóstico diferencial también con la demencia. La demencia sí hay deterioro, acá no. La otra forma clínica, que es el deterioro cognitivo leve, multidominio, amnésico, multidominio, significa que hay un deterioro de la memoria, pero a su vez de otras funciones cognitivas. Y ya acá entraríamos en lo patológico. Algunos autores hablan de que está entre el límite del envejecimiento normal y de los cuadros demenciales. Algunos autores también dicen que este es un factor de riesgo, el deterioro cognitivo leve amnésico multidominio, ya sería un factor de riesgo para las enfermedades demenciales, fundamentalmente la enfermedad de Alzheimer. ¿Esto es progresivo? Es decir, comienza con un cognitivo leve amnésico, luego multidominio. En general, o puede quedar como un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Y puede ser progresivo ¿hacia dónde? Hacia el cuadro demencial. Entonces sería un factor de riesgo. Acuérdense esto, ¿eh? No genera, el trastorno cognitivo leve no genera o no interfiere con la vida de relación. Ahí está un poco la diferencia. No interfiere con la vida de relación. Cuando comienza a interferir y cuando ya no solamente es amnésico, sino afecta a otras funciones cognitivas como las que vimos en las demencias, en los síntomas generales, ya ahí decimos, bueno, estamos ingresando en una forma de inicio, de comienzo de una demencia, un cuadro de un síndrome demencial. Después veremos cuál, en la medida que va progresando. Eso, generalmente, estadísticamente, se ha visto como pródromo o como premórbido de la enfermedad de Alzheimer. Esto es muy importante que lo sepan, porque se confunden en general. Cuando ustedes hagan la especialidad y van a ver que algunos colocan deterioro cognitivo como si fuese un síndrome demencial, como un sinónimo, homologándolo, y no es así. Deterioro cognitivo leve, amnésico, multimedio, que afecta a otras funciones cognitivas, es patológico. Y si progresa, va a progresar hacia un cuadro demencial. Es un factor de riesgo. El leve, el amnésico nada más, algunos autores hablan que está dentro del envejecimiento normal. Acuérdense, no afecta a ninguno de los dos, no afecta a la vida de relación. Esto se lo marco varias veces, porque esta es la diferencia. Cuando comienza a interferir, ahí sí ya entramos, ¿sí?, a evaluar la eventualidad de un síndrome demencial. Sí. ¿Es una categoría, digamos, como algo patológico, el cognitivo leve, entonces? No, algunos autores hablan que los dos se llaman cognitivos leves. Nada más, uno es amnésico, uno toma nada más que la memoria, nada más. ¿Sí? Algunos autores hablan que está dentro del envejecimiento normal. Pero también puede progresar hacia el otro, hacia la otra forma subclínica, que ya tomando otras funciones cognitivas. Por eso decía que está en el límite entre el envejecimiento normal y la demencia. Pero lo que quiero que quede claro es que no es un síndrome demencial. Puede evolucionar, actúa como factor de riesgo, y que, acuérdense de esto, no afecta a la vida de relación. Cuando comienza a afectarla, encontramos trastornos amnésicos y trastornos de las funciones cognitivas, ya tenemos que pensar en la eventualidad de un síndrome, de un comienzo, un síndrome demencial. Y esto se ha visto
como factor de riesgo. En las enfermedades de Alzheimer se ha visto este tipo de trastorno cognitivo previo. E insisto, muchas veces se homologan muchas veces trastorno cognitivo leve con síndrome demencial. Y esto no es así. Bien. Ahora vamos a ver las diferentes clasificaciones que encontramos con respecto a las demencias. Y acá tengo que leérselo porque es muy largo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Lo más importante, vamos a ver cuáles son los síndromes demenciales más que prevalecen en la clínica médica. Vamos a primero hacer una clasificación etiológica de las demencias. Vamos a dividirlas en demencias degenerativas y no degenerativas. Las degenerativas, ya ustedes la han escuchado, la han visto quizás en algún abuelo, en algún conocido. Las degenerativas, entonces tenemos la enfermedad de Alzheimer. Bien, tenemos la demencia de cuerpos de Lewy. ¿La han escuchado nombrar alguna vez? ¿Sí? Muy bien. Tenemos las demencias frontotemporales, que antiguamente también se la llamaba enfermedad de Pick, hoy ya se la subdivide, las frontotemporales. Tenemos la degeneración córtico-basal. Toman la corteza y los ganglios de la base. Así que ya imagínense cuáles son los síntomas, ¿no? Si toman los ganglios de la base, ¿qué síntomas vamos a tener? ¿Cómo es? Está bien. Y si toman la corteza, ¿qué síntomas vamos a tener? Cognitivos. Entonces va a ser una combinación. Tenemos la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. ¿Se acuerdan cómo se escribe, no? Huntington. Estas son las degenerativas. De ellas vamos a ver Alzheimer, frontotemporales y cuerpos de Lewy. Luego tenemos las no degenerativas. Y la más importante, ¿cuál es? La que se observa muchísimo en la clínica. Ahí sí que concurren muchísimo en la clínica. Más que nada por los factores de riesgo. La vascular, exactamente. Las demencias vasculares. Tenemos las infecciosas. ¿Cuál puede ser la más importante? Ahora que ha aparecido el síndrome de inmunodeficiencia, el SIDA, el HIV, el SIDA. Las neurosífilis, que es la famosa parálisis general progresiva y que lleva a la demencia. Las encefalitis virales. Vamos a ver. Enfermedades por priones, que es la de Creutzfeldt-Jakob. ¿La han escuchado? La vaca loca. La famosa vaca loca. Después tenemos las neoplásicas. Tenemos la demencia paraneoplásica, es interesante. Dice que hay cánceres, ¿sí? Como cáncer de pulmón, del timo, que generan sustancias que intervienen en el metabolismo de las proteínas y pueden generar demencias de brusca aparición y de rápida resolución. Después tenemos las tóxicas, monóxido de carbono, por ejemplo. Traumáticas, ¿cuál puede ser? Traumatismo de cráneo, hematoma subdural, demencia pugilística. ¿Se acuerdan de quién? Un famoso boxeador, Cassius Clay. Parkinson, demencia parkinsoniana. Bien. Después tenemos enfermedades psiquiátricas que está en discusión.
¿no? La esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión mayor, si realmente pueden generar demencia. La esquizofrenia produce defecto. Pasa que antiguamente se la llamaba demencia precoz, pero no por los cuadros demenciales sí, sino por el trastorno de la inhibición psicomotriz, por el aplanamiento afectivo, por todos los síntomas que tenía la esquizofrenia. Y el defecto fundamentalmente. En gente joven con una gran carga defectual, que es lo que produce el proceso y el brote, ¿no? Y metabólicas. Entre las metabólicas tenemos disfunción tiroidea, encefalopatía hepática, porfiria, etc. Entonces aquí tenemos la clasificación etiológica, la más importante, para que ustedes no se olviden, ¿cuál es? De las demencias, en cuanto a la etiología, las degenerativas, exacto, las degenerativas. Y las no degenerativas, ¿cuál es la más importante? La vascular, al menos es lo que más se va a ver en la especialidad que ustedes tomen. Bien, ahora tenemos una clasificación, antes teníamos clasificación etiológica, ahora tenemos la clasificación clínica, que la dividimos en corticales y subcorticales. ¿Entienden cuando hablamos de corticales qué toma? La palabra lo dice. ¿Qué toma? La corteza, muy bien. Cuando hablamos de subcorticales, ¿qué toma? Los ganglios de la base, fundamentalmente, tálamo, hipotálamo y ganglios de la base. Y dentro de ellas tenemos síntomas que diferencian de alguna manera aquellas demencias que toman la corteza y aquellas demencias que toman la subcorteza. Dentro de aquellos síndromes demenciales que toman la corteza, ¿qué síntomas vamos a encontrar? Cognitivos. Apraxia, agnosia, afasia. Si avanza también podemos encontrar síntomas neurológicos fundamentalmente. También, si sigue avanzando y toma debajo de la corteza, podemos encontrar algunos síntomas subcorticales, pero los síntomas que más se caracterizan son de los síntomas cognitivos. ¿Y la demencia subcorticales qué síntomas van a prevalecer? Motores. Y les leo algunas diferencias que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, habla que en las subcorticales hay trastornos de la memoria también, pero de evocación, de la información. O sea, la dificultad no en fijar, sino en evocar la información, con una relativa conservación de los procesos de codificación y almacenamiento. Eso se ve en las pruebas de reconocimiento y de evocación. Hay bradipsiquia, incapacidad de utilizar el conocimiento aprendido, apragmatismo. ¿Se acuerdan? La incapacidad de utilizar lo que hemos aprendido. Entre nosotros decimos ya no hablamos de corrido. ¿Sí? Ya no hablamos de corrido. Esto es interesante, ¿no? Incorporar lo nuevo aprendido. Y esto se ve muchas veces en las clases. Cuando uno llega a cierta edad, no la mía, más adelante, tipo ya 70 años, ¿no? Bastante más adelante, ¿sí? Uno prepara la clase con todos los conocimientos novedosos que hay sobre la materia, sobre el tema, y cuando va a dar la clase, repite lo mismo que ya aprendió, que ya sabía antes, pese al que incorporó conocimientos nuevos. Le cuesta evocarlos, ¿sí? O le cuesta traerlos. Sí, con el pendrive y con el cañón. Ahora se usa el pendrive, ¿eh? ¿Se puede acordar de...? Sí, claro, sí. Pero depende siempre del periodo en que estemos del cuadro de la demencia, ¿no? Subcortical. ¿Sí? Eso es lo que pasa con los adultos que tratan de aprender computación. ¿Con quién? Cuando los adultos empiezan a aprender computación. ¿Cómo los adultos? ¿Y vos que sos no sos adulta? Por no decir ancianos, ¿eh?
Por no decir geronte. Eso fue por no decir geronte. ¿Mm? Pero que no pueden aprender bien computación, los olvidan los procesos como... Y se va, sí, claro, el proceso de cálculo se van perdiendo. ¿Mm? Sí. Es un déficit, se va perdiendo todo eso. Si falla la memoria, ¿qué pasa? ¿Podemos incorporar conocimientos? No. ¿Mm? Acuérdense que nuestros abuelos, mi abuelo no se acordaba de mi nombre, por ejemplo, ¿sí? Ya tenía 80 años aproximadamente, sería un Alzheimer seguramente, en aquella época. No se acordaba mi nombre, para nada. Pero sí tenía un recuerdo preciso, detallado. Él era mecánico, ¿no? Él estuvo en la Segunda Guerra. Pero preciso, detallado de los instrumentos que usaba para arreglar los motores, ¿no? Y el nombre de cada una de las herramientas. Y el fabricante. Pero sin embargo no se acordaba mi nombre. Y a mi madre la llamaba señora. Sabía quién era, pero no podía pronunciarlo. ¿Eso cómo se llama? Mutismo no. Mutismo no. Son trastornos lingüísticos que realmente está relacionado a la fascia. Está relacionado a la fascia, ¿no? Bien. Ahora sí. ¿Hacemos una pequeña síntesis de lo que hemos hablado? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Me ayudan? A ver, ayúdenme. Lo primero que hicimos, ¿qué fue? Fuerte que nos escucha, si escuchamos todos. La definición. ¿Y qué es lo que hay que rescatar de las dos definiciones? ¿Qué es lo que podemos rescatar? Déficit cognitivo. Déficit cognitivo, progresivo, secundario, síndrome demenciales. Hoy se llaman síndromes demenciales secundarios a enfermedades cerebrales. Eso es importante. Y la vida de relación. Eso en general, la vida de relación se ve en la mayoría de las patologías, porque si no interfiere con su mundo interior, cualquier enfermedad psiquiátrica, y con la vida de relación, ¿hasta qué punto podemos hablar de enfermedad? ¿Sí? Esto es lo mismo más o menos con enfermedades somáticas. Si uno lleva, Dios quiera que no, pero si llega un tumor en un pulmón, pero no hay síntomas, uno se siente sano. Hasta que apareció el síntoma y comienza a interferir la vida de relación. Bien, la definición. ¿Qué otra cosa hemos visto? En la guardia, por ejemplo, acuérdense de los síntomas generales, si no se acuerdan otros síntomas generales, ¿no? En la guardia, si traen a una persona de 65 para arriba, ¿sí? ¿Qué síntomas podemos observar que nos está revelando la eventualidad de un síndrome demencial? A ver. Eso es lo más, lo que siempre nos acuerda, trastorno de memoria, pero ¿qué más? De uno, así escuchan todos. Desorientación, trastorno de la atención, trastorno de la conducta, muchas veces aparecen con trastorno de la conducta. Trastornos de la timia, afectiva, depresión, ansiedad, agitación, es muy común el insomnio nocturno, la agitación o la ansiedad mórbida, como se llama, que no vence, no claudica ante ningún psicofármaco. Es inorgánica esa ansiedad, la llaman, no es inorgánica. ¿Qué más? Síntomas piramidales. Extrapiramidal, ya entramos en síntomas neurológicos, ¿no? Entramos ya en un periodo de estado de mayor gravedad. Bien, ahí podemos pensar que estamos en presencia de un síndrome demencial, por lo cual, ¿qué tienen que hacer? Pedir interconsulta. ¿A quién? Y psiquiatría. Y si hay duda, después le pedimos ayuda a psicología también, porque van a ser los neurocognitivos, los estudios neurocognitivos. Después vamos a ver qué tipo de estudios pedimos. Bien, ¿qué otra cosa vimos? Diagnóstico diferencial de grupo, genéricos, bien genéricos. Bien, ¿qué otra cosa observamos? Vimos que es importante, acuérdense. Había que diferenciarlo del deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo leve, que tenía dos subformas. Amnésica, solamente amnésica, y la otra, que amnésica más función, más con alteraciones de otras funciones cognitivas, pero tenían la cualidad, estos dos deterioros, de que no afectaban la vida de relación. Cuando lo afectan, ya podemos pensar en qué. En un inicio demencial.
es un factor de riesgo. ¿Está? Se ve como factor de riesgo el segundo, el que toma la memoria y otras funciones cognitivas. Bien, ¿qué otro punto vimos? La clasificación. Eso no hace falta estudiarla de memoria. Sí, acuérdense, al menos las que vamos a ver. ¿Sí? Las más importantes, las que se ven en la clínica en general. El Alzheimer, el cuerpo de Lewy, la frontotemporal, que es la que llamaba PIC antiguamente, que se ve en personas menores de 65 años. Eso es importante. Uno dice, bueno, a partir de... Eso es una edad que se aplica estadísticamente, pero también podemos observar antes de los 65 años y ya entonces hablamos de algo precoz, ¿no? Un Alzheimer, por ejemplo, de inicio temprano, Alzheimer de inicio tardío. Lo que antes se llamaba demencia senil, ¿se acuerdan? Ya no se usa más ese término de demencia senil, que se veía a partir de los 70, 70 y pico de años. Hoy se lo llama Alzheimer tardío. Mi abuelo tendría un Alzheimer tardío, tenía 80 y pico de años. ¿Sí? Alzheimer precoz sería entre los 65, a partir de los 65 años aproximadamente. O de inicio precoz, como se llamaba. Acuérdense que ya el término demencia senil lo pueden ver en libros clásicos, antiguos, de demencia. Bien, ¿qué otra cosa habíamos visto? Clasificación clínica. En corticales y subcorticales. Y si nos acordamos de neurología, ¿cursaron neurología ya? Sí. Si nos acordamos de esto, vemos que esto nos va a ayudar también ¿para qué? Para cuando tengamos que hablar de cuadros demenciales, si no nos acordamos muy bien, si nos acordamos que es cortical, podemos hablar de todos los síntomas que genera la atrofia de la corteza, los trastornos de la corteza cerebral. Ni hablar del lóbulo frontal, ¿no? Que eso después se ve esto en la demencia ¿cómo habíamos dicho? Yo me olvidé. Hablando de memoria, la de PIC. La de PIC. Bien, ahora sí. ¿Algo más falta? No. Ahora entramos a describir los síndromes demenciales más habituales o preferenciales, los que prevalecen. Hasta a mí me cuesta hablar de síndrome demencial. Miren ustedes como uno tiene incorporado el término demencia, ¿no? Como enfermedad única, y no es una enfermedad única, es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas generados por enfermedades encefálicas. Bien, vamos a hablar entonces de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a la ayuda a memoria. Bien. ¿La enfermedad de Alzheimer es degenerativa? ¿Es una enfermedad degenerativa? Es una pregunta. Sí. Y además cortical. Al microscopio, ¿qué observamos? Eso lo han visto ya en neurología. Las famosas placas extracelulares de Alzheimer, amiloides. Y intracelular, los ovillos neurofibrilares, que son proteínas. Y macroscópicamente, ¿qué observamos? Atrofias. ¿De qué lóbulo en general? El predominio del lóbulo parietal y temporal. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común a nivel mundial. Miren ustedes, afecta a 1 de cada 8 personas mayores de 65 años. A 1 de cada 8, según el autor. Mayores de 65 años. Parece que a medida que se prolonga la edad, más expuestos vamos a estar. Factor de riesgo la edad, no se olviden. Y acá lo digo, la prevalencia de la enfermedad aumenta con la edad. Bien.
Factores de riesgo, esto es importante. La edad, estadísticamente se ha visto el sexo femenino, no me pregunten por qué. Antecedentes de depresión, factores de riesgo vascular y herencia. Un gen que es en mayúsculas, se escribe APOE, APOE, E4. Hay autores que hablan de carga hereditaria, ¿no?, con factor de riesgo. Entonces, los factores de riesgo tenemos la edad, el sexo femenino, antecedentes de depresión, factores de riesgo vascular. Y nos habíamos olvidado de el deterioro cognitivo. Leve. Síntomas cognitivos. Dentro de los síntomas cognitivos, el que predomina son las fallas de memoria. Falla de memoria de fijación, de evocación, a medida que va progresando la enfermedad. ¿Y esto cómo lo detectamos? Esto es importante. Decimos, bueno, hablamos de falla de memoria, pero ¿cómo detectamos la falla de memoria? Semiológicamente, no a través de los test. ¿El mental test? Espera, dije semiológicamente. Se le puede pedir a un paciente que trate de reconocer algún objeto que se le muestra, que trate de recordar palabras que se le van diciendo. El año, el presidente actual. ¿Y si no se acuerda? Bueno, se puede. Y si no se acuerda puede ser otra demencia o no. Muchas veces hay que pedir información, a la familia, es fundamental la información a la familia. Para todos los cuadros que se suponen demenciales, donde hay fallas cognitivas, hay que pedir información. Acuérdense de los diagnósticos diferenciales, cada una de ellas tiene su diagnóstico diferencial. Entonces, a ver, ¿qué nos va a decir la familia con respecto a la falla de memoria? Que es típico. Por ejemplo, ¿la llave de qué? De la casa. La llave de la casa, la hornalla, la cocina. Se llama de casa la cocina, se olvida, no como olvido transitorio, ¿no?, por falla, por trastorno de la atención o de la concentración, o porque está pensando en otra cosa, sino permanente, ¿no? Por ejemplo, ya se pierden en la calle, entonces hay que acompañarlo, no deja solo. Corre riesgos en virtud de que se olvida la hornalla prendida, o sea, accidentes domésticos, se ven muchos los accidentes domésticos. Se desorienta tanto fuera o dentro. Hay pérdida de reconocimiento o dificultad para reconocer personas, reconocer objetos. Esta información nos va a dar la familia. No se olviden que a su vez, en el periodo de inicio, entrando al periodo de estado, muchas veces el enfermo tiende a disimular. El olvido de los nombres, en fin, hay un sinnúmero de conductas que nos puede ayudar a inferir la falla de memoria. Está bien, es cierto. ¿En qué año está? Uno pregunta, ¿en qué año está usted? ¿Sí? Y sale diciendo que está en 1820. ¿Cómo se llama usted? Recuerda el nombre y apellido, pero la edad dice que tiene 15 años. Obviamente ya estamos en presencia de un trastorno grave de la memoria, con casi pérdida de identidad. Ya entraríamos en un periodo de estado. Esto se ve mucho en los geriátricos, en los diferentes niveles de los geriátricos. En el primer nivel están los más sanitos, en el segundo los relativos y en el tercero están pobrecitos aquellos que lo ponen la televisión allí y miran toda la mirada fija, perpleja, mutistas, en un estado muy avanzado de los cuadros demenciales, ¿no?, de la demencia. Bien.
¿Qué otros trastornos podemos encontrar? A nivel, habíamos hablado a nivel de la esfera intelectual. La atención, ¿cómo va a estar? Disminuida, ¿sí? Va a haber trastornos en la concentración, fatiga psíquica. Entonces encontramos desorientación, encontramos trastornos en la atención, rápida fatiga psíquica. A nivel del pensamiento que vamos a encontrarnos, ¿con qué nos podemos encontrar? Enlentecimiento, ¿cómo llamamos eso? Bradipsiquia, pensamiento minucioso, detallista, viscoso, famoso pensamiento viscoso, que es una especie de pensamiento tautológico, ¿no? Que gira, porque como la asociación de ideas está muy lentificada, se queda fijada a un tema, de ahí no sale, ¿no? Entonces, abuelo, ¿qué desayunó esta mañana? No se acuerda. Entonces, ¿qué hace? Y yo me levanté y me puse un pijama azul. No, pues yo no le pregunté el pijama que se puso. ¿Qué tomó esta mañana de desayuno? Hace media hora. No se acuerda. O sea, no le viene la vocación. Por lo tanto, da vueltas, a ver si aparece. Por eso hay ecolalia de apoyo. Estamos hablando de la demencia que no entró en el periodo de estado, ¿no? Todavía. Podemos encontrar ideas delirantes, o deliroides, mejor dicho, no delirantes, deliroides, tipo paranoides. ¿Por qué? Que es típico también, lo hemos escuchado permanentemente en nuestros abuelos o en personas que están internadas en geriátricos, que se quejan de que le roban. El reloj y lo que sea. Lo que pasa es que cobran la jubilación, lo llevan a la jubilación, la guarda y se olvidó dónde la guardó. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? A quien esté al lado, ¿sí? Si está en la casa, generalmente al hijo, al yerno, a la nuera, a la hija, ¿sí? Que le sacaron el dinero. O que fulano lo quiere matar. Entonces aparecen ideas deliroides, generalmente tipo paranoides. A nivel de la voluntad, apatía, inercia. A nivel de la esfera afectiva, la habilidad afectiva, muchas veces incontinencia afectiva, reacciones disfóricas, de cólera e impulsividad. No digo que esto sea una constante, ¿eh? Podemos encontrarnos con este tipo de reacciones. Síntomas, les conté, síntomas, os les dije, síntomas alucinatorios, alucinaciones. Y nos encontramos con agnosia, afasia y apraxia. Acuérdense, ¿eh? Puede acompañarse esto de depresión, al principio cuando hay toma de conciencia, después ya no. ¿El juicio cómo está? Yo les digo las 4 posibilidades. ¿Está insuficiente? ¿Está insuficiente? No se animan, ¿eh? ¿Está insuficiente? Le doy las otras posibilidades. Desviado, insuficiente, desviado, suspendido o debilitado. Debilitado. Insuficiente, ¿dónde se ve? En las oligofrenias. Desviado en la psicosis y suspendido en la confusión mental. Puede haber también acá cuadros confusionales. Bien, diagnóstico diferencial. Con otras demencias, por supuesto, con depresión, con cuadros psicóticos, o sea, todos aquellos cuadros que tienen síntomas en común. Confusión mental, a pesar que el cuadro es muy evidente, bueno, descartamos la psicosis, ¿no?
Bien. Evaluación. ¿Qué pedimos? Esto se pide para todos los cuadros demenciales. Sé que si saben uno pueden aplicarlo para todos. ¿Qué pedimos? ¿Cómo evaluamos esto? Un examen neurológico y psiquiátrico. Un estudio neurocognitivo. Estudio de laboratorio. Estudios por imágenes. Lo que se utiliza habitualmente es la resonancia magnética encefálica, sin contraste en general. Los neurocognitivos tenemos todos los test que podamos pedir o que el especialista va a solicitar. Obviamente ustedes tendrán que consultar con los especialistas, si es que alguno se dedica a esto, a nuestra especialidad o al estudio de las demencias, pedir a un especialista que le hagan los test neurocognitivos, la batería de test, que nos va a permitir tener un perfil y acercarnos al cuadro demencial. La sintomatología ustedes saben que es madre, ¿no? Y la sintomatología es fundamental, la que hace el diagnóstico de la sintomatología. Bien, tratamiento. Farmacológico y no farmacológico. Farmacológico, ¿qué se utilizan? Esto también es para la mayoría de los cuadros demenciales. Hay variantes, pero se utilizan para la mayoría. Se utilizan fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa. Y a su vez tenemos tratamiento no farmacológico, que son todos los tratamientos cognitivos. Y a su vez algo muy importante, que en general se olvidan, del apoyo al acompañante. El acompañante, que en general, estar al lado de un cuadro demencial genera muchísimo estrés. Entonces hay que acompañar y ayudar a aquellos que están al lado del paciente, que son los asistentes, que son quienes lo van a asistir y cuidar, ¿no? En realidad hay todo un trabajo sobre este tema y la importancia que tiene el asistente y cuidador para mejorar la calidad de vida de los cuadros demenciales, de las personas dementes, ya cuando están en un periodo de estado importante, ¿no? Así que no nos olvidemos de ellos también. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Hacemos una síntesis entonces? Rápida, rapidita. A ver, léanla si quieren. En voz alta para que escuchemos todo, así fijamos los síntomas. ¿Es degenerativa la enfermedad? ¿Es cortical? Sí, bien. ¿A qué edad puede llegar a comenzar? 1 cada 8 y a partir de los 65 años, esto no quiere decir que sucedan antes o después. ¿Sí? Se toma un límite, que son 65 años. ¿Qué más? Hay atrofia parietal y temporal, casas amiloides y Sí. intracelularmente ovillo fibrilar. Bien. Factores de riesgo, la edad, El sexo femenino, siempre tiene la culpa el sexo femenino, por lo visto. ¿Sí? La edad, sexo femenino, depresión, vascular, trastornos vasculares. herencia POE4, Sí. deterioro cognitivo leve. ¿Cuál de ellos dos? El segundo subtipo. El segundo subtipo. Bien, los síntomas que tenemos, si hacemos una buena semiología, atención, ¿sí? Todas las funciones cognitivas, quiero decir, que la atención, orientación, memoria, pensamiento, voluntad, la esfera afectiva, la esfera volitiva, ideas delirantes, ¿sí? Lagunas nésicas. Entonces hay un relleno fabulatorio también, esto se ve en el periodo de comienzo, un relleno fabulatorio. O sea, en todos los trastornos corticales, o en los cuadros demenciales corticales, vamos a observar que hay fundamentalmente trastornos a ese nivel de la atención, de la memoria, trastornos cognitivos, pero con escasos trastornos conductuales.
desde el punto de vista de conductas refractarias o conductas, no me gusta usar el término antisocial porque se confunde con la psicopatía, ¿no? Pero son conductas desinhibitorias. Es mucha desinhibición que tienen aquellos que atrofian el lóbulo frontal, ¿sí? Los frontotemporales, en donde dicen, para diferenciar uno u otro, ¿no?, el Alzheimer de los frontotemporales, dice que el Alzheimer tiene la fachada bastante ordenadita, ¿sí?, bastante ordenada, bastante limpia, con un interior destruido. En los frontotemporales, que toma el lóbulo frontal, donde hay desinhibición de la conducta, donde hay inercia, apatía, se dice lo inverso, y con la memoria relativamente conservada. Entonces dicen que es lo inverso, es una fachada absolutamente destruida con el interior conservado. Es para digamos, recordar un poco cómo es la sintomatología en uno y en otro, cómo es la presentación. Bien, ¿qué más hemos visto del Alzheimer? Los diagnósticos diferenciales, ¿se acuerdan? Todos aquellos que están relacionados a otras demencias y todos aquellos que están relacionados a los síntomas, que puedan tener en común con otras enfermedades. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más habíamos visto? Evaluación, acuérdense, y tratamiento. Bien, vamos a ver ahora cuál. Cuerpo de Lewy. También es una enfermedad degenerativa, habíamos dicho, pero esta vez córtico-subcortical. Es degenerativa, pero córtico-subcortical. Por lo tanto, vamos a tener síntomas ¿de qué tipo? Síntomas cognitivos y síntomas de Parkinson o parkinsonismo, o parkinsoniano, mejor dicho, síntomas parkinsonianos, que toman los ganglios de la base fundamentalmente. Por eso dicen algunos autores que se caracteriza por enfermedades superpuestas, ¿no? Como por un lado las corticales, como si fuesen enfermedades de Alzheimer, con elementos subcorticales como el Parkinson. Y dicen, esto lo leo, que las demencias por cuerpo de Lewy deben ser interpretadas como un espectro de enfermedades más que como una única enfermedad. Y se caracterizan por la presencia histopatológica de agregados de alfa-sinucleína, que es una proteína, que es el cuerpo de Lewy, límbicos y neuritas de Lewy, subcorticales. Se pueden acordar ustedes de alfa-sinucleína, y son los cuerpos de Lewy. Alguien le puede preguntar. ¿Sí? Es difícil, pero alguien puede preguntarle. Bien. Bueno, decía, comienza con alteraciones cognitivas acompañadas de síntomas de Parkinson. Constituye la segunda causa, escúchenme, constituye la segunda Lewy, que saben cómo se escribe, ¿no? L-E-W-Y. Constituye la segunda causa de demencias degenerativas después de la enfermedad de Alzheimer. Presenta el 20% de toda la demencia, así que es importante. Lo que pasa es que en general se confunden, ¿no? Todo el mundo habla de Alzheimer y muchas veces nos encontramos que no es Alzheimer, sino es una enfermedad de Lewy, que es un Alzheimer, es donde se superpone las alteraciones de los cuerpos de Lewy con trastornos subcorticales y aparece entonces la enfermedad de Parkinson, que se solapea con justamente el Alzheimer. Por eso no se nombra tanto. ¿Llegó el mensaje? No. Por eso se habla mucho más del Alzheimer que del cuerpo de Lewy, no que la demencia del cuerpo de Lewy, porque generalmente se reconoce más esta que la otra. Bien. Factores de riesgo. La edad, la falta de estimulación educativa, la depresión
Y esto es interesante, por eso se los leo. El fenotipo, ¿qué es un fenotipo? Rígido, asinético, con inestabilidad postural y trastornos en la marcha. ¿Imaginan una persona con esas características? Una persona que tuvo toda la vida esas características. Tiene esas características. ¿Rígido? Es un fenotipo rígido, asinético, con inestabilidad postural y trastornos en la marcha. Que esto estaría más que nada en trastorno subcortical, ¿no? Los trastornos subcorticales que toman los ganglios de la base. No quiere decir que esto se vea, pero hay estadísticas que infieren que este es el fenotipo que muchas veces está como un terreno predisponente, o se puede tomar como un factor de riesgo o como un terreno predisponente para luego que aparezca la enfermedad de Lewy, el cuerpo de Lewy. Las manifestaciones clínicas tenemos fluctuaciones cognitivas, eso ya lo habíamos visto, alucinaciones visuales y auditivas, que se ven con frecuencia en el tipo de enfermedad demencial, trastornos de la atención, como habíamos dicho, trastornos de la atención, de la memoria, de la orientación, ¿no? Habíamos hablado de los trastornos cognitivos, parkinsonismo, caídas frecuentes, esto se observa en este cuadro, parkinsonismo, caídas frecuentes, episodios sincopales, trastornos del sueño, REM, y el empeoramiento del cuadro con usos de antipsicóticos. Estos son los síntomas principales. No quiere decir que se vean todos. Pero cuando vean a una persona con estas características, ¿no? No se ve siempre, pero con estas características fenotípicas, más con fluctuaciones cognitivas, con trastornos cognitivos que fluctúan, ¿no? Que en un periodo se lo ve desorientado, perdido y después recuperado, ¿sí? Pero que a su vez tienen trastornos alucinatorios, ¿sí? Que tienen trastornos del Parkinson. ¿Qué más habíamos dicho? Con episodios sincopales, con caídas, ¿no? Como torpeza en la marcha. Ahí entonces sospechamos de que estamos en presencia de un síndrome demencial de cuerpo de Lewy. Tratamiento, evaluación, quiero decir, ¿cuál es la evaluación que vamos a hacer? ¿Qué vamos a pedirle? ¿Qué le vamos a pedir? A ver si se acuerdan. Neurológico, psiquiátrico, psicológico, así nos dejamos afuera la psicología con los neurocognitivos, laboratorio y tratamiento sintomático por un lado, ¿no? También, bueno, acuérdense, el tratamiento sintomático también se les hace, ¿no? Al síndrome demencial. Si está con un cuadro alucinatorio, un cuadro de agitación, se le da generalmente, se le puede dar antipsicótico, risperidona. La quetiapina, ahora se da muchísimo la quetiapina en los cuadros demenciales, con agitación y trastornos psicóticos. Pero esta de los cuerpos de Lewy también le das antipsicóticos. Lo que dicen los autores es que no está contraindicado, pero eso no quiere decir que se lo medique también. Si está agitado, supongamos que está agitado, también con trastornos de índole psicóticos, ¿sí? Generalmente se le da la quetiapina, ahora se está dando muchísimo y da muy buenos resultados. Hay también hay diferencias, ¿no? De criterio. Hay muchos autores que hablan que en los cuadros demenciales se le da quetiapina, otros autores no. ¿Por qué? Porque se ha visto que a altas dosis puede generar la muerte en los ancianos o generar efectos contralaterales, muchísimos efectos contralaterales. ¿Se le puede dar dopamina o agonistas dopamina? También se le puede dar dopamina, claro que sí. ¿Por qué? Por los síntomas parkinsonianos. Muy bien. A su vez también los que habíamos dicho, inhibidores de acetilcolinesterasa, la memantine, ¿le dije? ¿Memantine? Memantina, agreguen también el memantine. ¿Es un agonista glutamatérgico? Sí. Repetirlo en voz alta. Es un agonista de los receptores glutamatérgicos. Exactamente. Yo lo he usado.
Este es el gesto que les hago. No, hay que usarlo, pero nunca. La respuesta es progresivo, irreversible, es atrofia, muerte neuronal. Puede mejorar un poco la calidad de vida, todo lo que sea cognitivo puede mejorarlo un poco, se ven ciertos resultados. Así que bueno, igualmente hay que darlo. Tiene una forma de administración media rara, o por lo menos yo vi la caja y es como que ciertos días. Sí, es muy, además no es fácil administrarlo, hay que estar muy bien al acompañante para que no se equivoque, porque tiene efectos colaterales importantes. Igual que con la quetiapina, ¿no? Que está de moda. Bueno, ¿dónde andábamos? Habíamos dicho tratamiento. ¿Qué más habíamos dicho? No farmacológico es lo mismo, ¿no? Estimulación cognitiva, dieta saludable y actividad física. Y también prevención del estrés del cuidador, ¿no? Lo mismo. Así que, ya miren ustedes cómo es el cuadro, ¿no? Me olvidaba del SPECT. ¿Se acuerdan del SPECT? También se puede utilizar como diagnóstico de imágenes. Miren lo que había puesto, por ahí me habían dicho. Idem a tratamiento, ¿no? Idem a la enfermedad de Alzheimer, agregando levodopa, alguien me había comentado por allá, y antidepresivos, ¿no? Generalmente inhibidores de la serotonina, la recaptación de la serotonina. Ahora pasamos a la otra, al otro cuadro demencial, que es el frontoparietal. Yo dije frontotemporal, el frontoparietal. Sí. No me estoy equivocando, ¿eh? No creo. No, frontotemporales, perdón, yo me estoy confundiendo. Frontotemporales, ¿no? Que también toma el parietal, ese es el tema. Por eso uno llama frontotemporal, frontoparietal. Lo que es importante de esto es que tome el lóbulo frontal, ¿no? También es una enfermedad degenerativa que toma las funciones cognitivas y que genera predominantemente trastornos de conducta. Y tenemos la explicación. ¿Por qué? Ahí me hicieron una seña. Toma, el lóbulo. Y acuérdense qué función cumplía, dentro de todas las que cumplía, el lóbulo frontal. Así, para que entiendan, el lóbulo frontal es el super yo. ¿Sí? Es el enano fascista que tenemos todos, de alguna manera, para que entiendan, ¿no? Donde se localiza la conciencia de nuestra conducta, la conciencia social de nuestra conducta, ¿sí? Donde a su vez actúa el inhibidor, ¿no? El inhibidor del cromañón que todos tenemos en el sistema límbico, donde está la vida instintiva en general. Si liberamos al cromañón que tenemos porque hay una afectación del lóbulo frontal, el preorbitario, fundamentalmente, vamos a encontrarnos con un individuo que, si fuese joven, pensaríamos en un trastorno de la personalidad psicopática, ¿no? Como un psicópata si fuese joven. Como es anciano, es el viejo verde, el famoso viejo verde, ¿sí? Que muchas veces lo detienen. ¿Por qué? Lo acusan de exhibicionismo, de abuso. ¿Por qué? Porque está desinhibido. Por lo tanto, hay una disfunción a nivel de todo lo que sea principios éticos y morales. A su vez también hay trastornos a nivel conductual en relación a la inercia, apatía, reacciones de agitación, de excitación psicomotriz y desinhibición. Hay trastorno de personalidad y trastorno de la conducta. También hay agresión, violencia, puede llegar a haber. Puede llegar a impulsividad. Y cuando hay desinhibición
Y a eso le sumamos también los trastornos cognitivos, que son menores, pero si le sumamos los trastornos cognitivos, imagínense. Entonces afecta a los lóbulos frontales y los lóbulos temporales. Pueden ser que afecte uno o ambos lóbulos y genera atrofia. Acá hay algo importante que no está en todos los libros. Dice que eso es un agregado que hace el autor con respecto a que hay subtipos de demencias frontotemporales. Engloba no solo la enfermedad de Pick, que antiguamente se llamaba esto enfermedad de Pick, que se da en personas menores de 65 años. También vemos la afasia progresiva primaria, nótenlo, afasia progresiva primaria y demencia semántica. Eso es como 3 subtipos diferentes. Claro. Demencia semántica. Esto es la dificultad en el reconocimiento. Que existe, hay trastornos lingüísticos en la afasia progresiva y trastornos de reconocimiento en la demencia semántica. El conocimiento de los nombres, fundamentalmente. Por eso se llama demencia semántica y de los alcances de ese nombre. Los dos hallazgos que definen la enfermedad son las inclusiones intracitoplasmáticas. Positiva para la proteína tau, TAU, y además encontramos las neuronas en proceso degenerativo, que se llaman neuronas hinchadas. Miren ustedes, es la segunda causa de demencia en la población menor a 65 años. La primera es la vascular. ¿Estabas pensando? Sí, no está bien. No, pero es importante quizás. Porque me estaba acordando que era esa, la proteína tau, a ver si me la recordaba. Mejor no recuerdo eso. Eso lo saben. No, pues ¿saben por qué le digo? Porque además el diagnóstico definitivo de las demencias es la biopsia del cerebro. En realidad es un diagnóstico post-mortem. ¿Sí? Eso es, digamos que más que nada lo saben los bioquímicos, esto cuál sería la proteína tau. Yo tampoco la estuve buscando, tampoco la encontré, así que... ¿Cómo? Yo había leído algo de la proteína tau relacionada con Alzheimer. No sé, te digo, la proteína tau por lo menos está descrita y relacionada con los frontotemporales. Puede serlo, sinceramente no lo sé. Sí, lo que está claro son las placas amiloideas y los ovillos neurofibrilares, eso sí, está muy claro y se observa siempre en la microscopía. Es característico del Alzheimer. Puede ser también, porque comparten muchas veces el Alzheimer, algunos síntomas comparten con los frontotemporales. Sí. De los tipos de demencias frontotemporales, ¿no es lo que ahora se clasifica como complejo de Pick y donde está también enfermedad de Pick y otras más? También se lo denomina complejo de Pick, sí. Pero es más claro entenderlo como subtipos. Factores de riesgo, poca evidencia de factores ambientales. Poca evidencia de factores ambientales. Gran carga genética. Fíjense ustedes, habíamos dicho que las manifestaciones clínicas estaban caracterizadas, ¿sí?, fundamentalmente por trastornos de la personalidad y trastornos de la conducta. Y estas a su vez están caracterizadas por inercia, apatía, agitación,
desinhibición, por trastornos fundamentalmente del lóbulo temporal, del lóbulo frontal. Pero también habíamos hablado de que las dos variantes que incluimos, la frontal y la temporal. La frontal ya lo habíamos visto, o sea, la primera se manifiesta esencialmente por cambios en la personalidad, esto no lo comemos, ya lo he dicho, ¿sí? Y alteraciones en la conducta social. Dentro de la segunda, la temporal, encontramos las variantes de la afasia progresiva y la demencia semántica. Esto es importante. En la temporal, en la variante temporal, encontramos la afasia progresiva y la demencia semántica, que se caracterizan por déficits lingüísticos desde los estadios iniciales, desde el inicio de la enfermedad, con alteraciones conductuales más leves que las exhibidas por los pacientes frontalizados. Es cierto, por los pacientes frontalizados. O sea, dentro de la temporal encontramos entonces las dos variantes que habíamos hablado al principio, la afasia progresiva y la demencia semántica. Como no está tomado el frontal, o está levemente tomado el frontal, ¿sí?, tiene muy pocos síntomas a nivel de trastornos de la conducta, de trastornos de la personalidad. Cuando hablamos de afasia progresiva y de demencia semántica, hablamos de trastornos del lenguaje expresivo, que ya lo habíamos dicho antes, en la comprensión del significado de las palabras y o de identificación de objetos. Dificultad para encontrar las palabras, se llama anomias. Cuando decimos ya no hablamos de corrido, que busca la palabra, busca y no la encontramos, se llama anomias. Evaluación similar a las anteriores. Tratamiento farmacológico es sintomático y la evidencia del efecto terapéutico disponible es leve, significa que no se ve cambios fundamentales con el tratamiento farmacológico. Se utilizan más que nada es un tratamiento sintomático, se utiliza los antidepresivos, que ya habíamos hablado antes, inhibidores de la recaptación de la serotonina, la trazodona. Dicen que, los que saben del tema, dicen que son los psicofármacos de mayor acción sobre estos síntomas, porque en realidad el tratamiento es sintomático. Pueden agregarse también lo que ya sabemos, lo que siempre se aplica en estos casos, en los cuadros demenciales, con los inhibidores también de la acetilcolinesterasa y de memantine. Bueno, hacemos una síntesis también de esto. Esto después se lo voy a dar a ustedes para que lo tengan, ¿no? Y saquen la fotocopia y lo guarden. Permiso, ¿eh? Quiero saber qué hora es, 10:41. Bueno, a ver, hacemos una síntesis de las frontotemporales. ¿Qué nos tenemos que acordar? O sea, ¿qué no podemos olvidarnos? La idea es esa. ¿Qué es lo que no podemos olvidarnos? Que es frontotemporal, y si toma lóbulo frontal vamos a tener trastornos de conducta. Eso es fundamental, de carácter desinhibitorio, ¿sí? Y las funciones cognitivas están relativamente conservadas, por supuesto, depende en qué periodo estemos, ¿no? Por eso habíamos hablado de que la fachada está destruida y el interior está conservado. En el Alzheimer, como lo habíamos visto, la fachada más o menos conservada, ¿sí? Y al revés, la fachada destruida. No, como habíamos dicho, me perdí. En Alzheimer la fachada estaba bien. Estaba bien. El interior estaba bien. Exactamente. Y acá lo opuesto. Bien, ¿qué otra cosa no debemos olvidarnos? De lo que hemos visto. De las dos variantes. Las dos variantes. Estamos hablando de la frontotemporal. Las dos variantes. La variante frontal y la variante temporal. Y dentro de la variante temporal encontramos las dos subformas. La afasia progresiva y la demencia semántica.
Y los síntomas, bueno, ustedes ya podrán decirlo si se acuerdan de los trastornos de la conducta, de qué función cumple el lóbulo frontal y qué función cumple el lóbulo temporal. Acuérdense de eso, de neurología también. Bien, pasamos ahora a la próxima demencia. Y me parece que vamos terminando. Que son las demencias no degenerativas. Las no degenerativas. ¿Y cuál encontramos? La más importante, la vascular. Bueno, obviamente que la demencia vascular cumple con todos los requisitos para aquellas demencias secundarias, ¿no? Secundarias a qué? A los trastornos que se generan en terreno vascular general y encefálico, propiamente dicho. Y dentro de estos trastornos encontramos las lesiones cerebrovasculares, que van desde microhemorragias a infartos cerebrales y leucoarariosis. ¿Se acuerdan de esto? De la sustancia blanca. Afectación de la sustancia blanca. Este autor dice que actualmente se prefiere el término deterioro cognitivo vascular. Deterioro cognitivo vascular. Esa es demencia vascular, y este autor dice que se está utilizando ahora el término deterioro cognitivo vascular. Esto se lo digo por la duda que si leen algún libro que les interesa de neurología y encuentran este término, está referido justamente a la demencia vascular. Representa el 10 al 20% de las demencias y se considera la segunda causa de demencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Eso lo sabemos todos. A ver, ¿cuáles son los factores de riesgo? A ver, ¿qué se les ocurre? Uno, que lo diga uno solo. Que lo diga uno. A ver, hipertensión, tabaquismo, diabetes, dislipemia, vida sedentaria, trabajo, ¿qué más podemos decir? Matrimonio, hincha River. Dejemos esa, sigamos, ascendimos a la todo lo que hemos sufrido, el estrés. Bueno, ¿qué más quedaría? ¿No? Creo que hemos dicho todas, a ver, la edad también, muy bien, la edad. Según el terreno fisiopatológico que tome el trastorno vascular, podemos clasificarlas en subcortical isquémica crónica, o sea que es una enfermedad subcortical también. Córtico-subcortical. Podemos, según el terreno que tome, fisiopatológico, clasificarlas en subcortical isquémica crónica, responsable del 40% de los casos. Se asocia a trastorno de la sustancia blanca, a la leucoarariosis, e infartos lagunares. ¿Vieron en la resonancia cuando se ven pequeños infartos? Cuando se ven pequeños infartos, ya más que pequeños y múltiples infartos, y trastornos en la sustancia blanca, esta sería un trastorno vascular, una demencia, puede llegar a la demencia vascular, ¿sí? Subcortical isquémica crónica. Se ve esto en pacientes añosos con muchos factores de riesgo previos. Post-ataque cerebral, no vascular,
¿sí? El ictus. Esto se entiende, ¿no? O sea, genera una afectación del terreno encefálico, del territorio encefálico por hemorragias, realmente hemorragia masiva. No precisamente puede llevar a la demencia en forma rápida, sino en sucesivas situaciones y en sucesivas crisis o ictus puede ya alcanzar la demencia. En el caso anterior, generalmente el comienzo demencial es progresivo, insidioso. En los ictus es brusco, ¿sí? Por el cuadro que genera y muerte y atrofia cerebral por hemorragia. Pero no siempre lleva a una demencia, ¿eh? Generalmente muchas veces hay restitución. Esta es una de las demencias que pueden restituir, que no son irreversibles y progresivas, depende del tratamiento y la fragilidad que tenga vascular y los factores de riesgo previos. La otra es por infarto estratégico, así lo llaman, asociadas a lesiones lacunares en tálamo y ganglios de la base. Esta es de comienzo abrupto. ¿Qué toma? Entonces tenemos síntomas parkinsonianos y toma los ganglios de la base. Y acá vamos a ver la clínica. Porque esto de los trastornos del terreno fisiopatológico, ¿no?, que toma, lo podemos ver en las resonancias, en los estudios por imágenes, en la resonancia magnética del cerebro, tomografía, etc. Pero ahora veamos cuáles son las manifestaciones clínicas, que es lo que nos va a importar para hacer un diagnóstico precoz. Tenemos dos formas en general de aparición: la progresiva, insidiosa, lenta, y la aparición brusca, aguda. Ya se imaginan una que terreno toma y otro que terreno toma, no vascular. Miren qué interesante. En general comienzan con síntomas de la serie depresiva y con lo que antiguamente se llamaba neuroastenia. Miren qué término. Con síntomas de astenia. No astenia física precisamente, sino astenia psíquica, que es un cansancio. El famoso duermo bien, pero estoy cansado. Cuando hablamos de astenia, hablamos de fatiga psíquica. Entonces, el comienzo generalmente es con síntomas no de la serie cognitiva. Las series cognitivas se van sumando lentamente a medida que va progresando la enfermedad. Tenemos cuadros de confusión mental, nocturnos, vespertinos o nocturnos, son esporádicos, transitorios, insomnio, depresión ya instalada, toma de conciencia, hay toma de conciencia de la enfermedad. Generalmente cuando hablamos de las degenerativas llega un punto que ya no hay conciencia de la enfermedad. Acá hay conciencia de la enfermedad. O sea, estos síntomas se pueden presentar de forma lenta o aguda. Aguda, claro. Estamos hablando ahora de la lenta, la progresiva, insidiosa. Después hablamos de la aguda. Esta se vería dentro de la subcortical isquémica crónica. ¿Sí? Será representativa de la subcortical isquémica crónica, de la forma clínica. Fíjense ustedes que ya hablamos de la fatiga, el esfuerzo, cefaleas, vértigos, también aparecen, desvanecimientos, por supuesto disminución de la memoria, que también es progresiva, incapacidad para abstraer, todo lo que habíamos hablado en cierta medida en los síntomas generales, ¿no? Cambio de humor, irritabilidad. Y hay conciencia del debilitamiento intelectual, como yo lo había dicho. Cuadro de confusión mental, que también se los comenté. Delirio onírico, o sea, cuadros de confusión con delirio onírico. Y excitación ansiosa. Esto es lo que yo llamo ansiedad mórbida, ¿no? Fíjense ustedes entonces que los síntomas
no son los característicos de los cuadros demenciales que habíamos visto antes. Acá hay síntomas psiquiátricos y nos puede llevar a confundir muchísimo con otros cuadros. Entonces, cuando vemos estos síntomas, lo primero que pensamos, ¿sí?, es una depresión, que sería una pseudodepresión en realidad. Una depresión reactiva, sería una depresión reactiva. Entonces trataríamos los síntomas de la depresión y estaríamos en realidad en un comienzo de demencia, que es el diagnóstico diferencial. Cuando nos encontramos una depresión de esta naturaleza en un hombre, de una persona, bueno, también ubicado dentro de la década de los 60 años, ¿sí?, que puede darse antes, porque depende del terreno predisponente y los factores de riesgo, difícilmente pensamos en una demencia, en un probable comienzo demencial vascular. Pensamos directamente en sintomatología bien psiquiátrica, pero no podemos olvidarnos entonces de hacer interconsulta con quién, con neurólogos, o si no pedir exámenes, evaluaciones por imágenes, que no significa esto también que por el hallazgo de trastornos isquémicos no significa que estemos en presencia también de un cuadro demencial. Esto se verá evolutivamente. Evolutivamente se verá. Bien. Tenemos también la otra forma que habíamos hablado de comienzo brusco y grave, que se ve ¿dónde? En los ictus. Lo más frecuente es el ictus, acompañado por trastornos neurológicos, por todo lo que a ustedes se les ocurra en los cuadros, sí, de hemorragia cerebral, ¿no? O de, ¿cuál es la otra forma? Trombosis, donde hay isquemia. Entonces, vamos a encontrarnos ya con síntomas más que cognitivos, síntomas neurológicos, conforme a terreno que haya invadido, que haya tomado el infarto o la hemorragia. Pasa que esto no significa que ingrese en un cuadro demencial, puede restituirse también. Si se repite, puede llegar a un cuadro demencial. Hay también lo que se llama el síndrome pseudobulbar. Síndrome pseudobulbar, que es la famosa hipertonía de los músculos de la cara, de la deglución, la fonación y de las extremidades. La famosa risa espasmódica, llanto y risa espasmódica. Puede conducir esto a la demencia pseudobulbar. Bueno, diagnóstico diferencial con otras demencias y con todo lo que le dijimos, con toda la sintomatología que tiene los cuadros vasculares, con depresión, con cuadros de confusión mental, cuadros psicotóxicos, si hay ese cuadro de confusión mental, si no conocemos bien la historia personal. ¿Este síndrome de pseudobulbar es el trastorno muscular? Algunos lo incluyen, otros dos tienen aparte. Debe ser un paciente lo más probable, o un colega, para saber. Que no salga de eso filmado. Bueno, el tratamiento, control de los riesgos, ¿no? De los factores de riesgo, eso es fundamental. Antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos para que descanse. Puede utilizarse el donepezilo, acuérdense, la galantamina y ribastigmina, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y la memantine es la antagonista del receptor N-metil de aspartato, que vos estabas interesado. También facilitar la actividad física regular y dieta, vida sana. Un lechoncito todos los días, o ir a McDonald's todos los días, vida sana. Vieron ustedes, ¿no? Que si es toda una experiencia, si es una investigación de los efectos de la comida de McDonald's en Estados Unidos. ¿La leyeron? ¿La vieron el documental?
Iba todos los días, desayunaba, almorzaba y cenaba. Al mes tenía los triglicéridos, los lípidos, todo, también un desorden metabólico impresionante. Factores de riesgo, ¿no? Había obesidad, hipertensión, todo. Así que bueno, y vamos terminando. Que esto se los digo porque es interesante, ¿no? Leyendo, nos encontramos, leyendo, investigando un poco esto de las demencias, nos encontramos con demencias rápidamente progresivas. Porque uno tiene idea de las demencias que son evolutivamente lentas, insidiosas, 10 años, ¿no?, de evolución. Pero hay demencias rápidamente progresivas. Justamente una de ellas es la vaca loca, por ahí habían hablado, ¿sí? La de Creutzfeldt-Jakob, los priones y el síndrome paraneoplásico. ¿Se acuerdan que yo se los nombré? Se desarrollan estos dos síndromes en días, semanas o meses. En muy corto tiempo puede ocasionar la muerte. Ya terminó. Puede ocasionar la muerte. En pocos días puede ocasionar en pocos meses puede ocasionar la muerte. Dice que existen múltiples causas que pueden originar este trastorno. Y en la enfermedad de Jakob, en la que se acumula en las neuronas la proteína pirónica. Ocurre en 1 a un caso y medio por millón de personas. Y los síndromes paraneoplásicos afectan el 0.01% de los pacientes con cáncer. En la clínica hay síntomas cognitivos acompañados por cuadros neurológicos piramidales, extrapiramidales, cerebelosos, mioclonías y mutismo, entre otros síntomas neurológicos. Y por último, encontramos y terminamos la pseudodemencia depresiva, que no se la describo porque ustedes la tienen que estudiar cuando estudien depresiones. No sé si ya lo han leído o se lo han dado. Depresiones mayores. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, se llama pseudodemencia depresiva, pseudo, no es una demencia. Hay que hacer, más que nada se ve esto en las depresiones involutivas, en las personas mayores que hacen cuadros de depresión mayor, que se llaman depresiones melancólicas o involutivas, de muy difícil resolución. Y se ven en general en personas con un trastorno de base neurótico, que no soporta, ¿qué cosa? La decadencia física y psíquica que produce la vejez. Entonces hacen cuadros melancólicos. Que hay tal inhibición, que hay trastornos secundarios, ¿sí?, o por extensión, trastornos de la esfera cognitiva, por lo cual podemos sospechar de un cuadro demencial. Habría que hacer diagnóstico diferencial con las demencias. Así que bueno, hemos terminado. Espero que la afirmación haya salido correctamente y se haya entendido, que ustedes lo hayan entendido, y se los dejo para el examen. Saquen fotocopias. Esto es algo que he extraído de mi experiencia y he extraído también de los diferentes autores. Y yo creo que si bien, y termino, que si bien las demencias tienen por extensión un acercamiento a la psiquiatría, pues yo creo que las demencias corresponden a la neurología, a mi entender, ¿no? Generalmente lo que uno hace frente a un cuadro demencial es derivarlo al neurólogo. Pasa que por extensión, por la sintomatología, tenemos que por lo menos conocerla para poder derivar. ¿Sí? Yo trato las demencias, no es mi especialidad actual, pero trato las demencias con un equipo de neurólogos, obviamente. ¿Sí? Que es lo que corresponde. Así que bueno, tengan suerte para el examen, ¿sí? Y nos vemos. Bueno, no es para tanto. No es para tanto.